tal? ¿Cómo estás? Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Estamos transmitiendo en vivo desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Nos encontramos en la OEA, en la sede de la Organización de Estados Americanos, en donde el día de hoy el tema principal fue Venezuela. Un país que ha sido señalado por las complicaciones políticas, los enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición y por situaciones complejas en términos de escasez, abastecimiento y muchos otros temas más que fueron presentados en un complejo informe por parte del secretario general Luis Almagro. Y fue presentado este informe a cada uno de los 34 miembros que vemos aquí a mis espaldas, los nombres de estos países, en los que se dieron posturas, análisis, reflexiones e incluso un intento de bloqueo para que la orden del día no se diera. Y ese bloqueo venía precisamente de Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela. Sin embargo, fueron 20 votos a favor para que la orden del día continuara y entonces desde este lugar el secretario Luis Almagro pudo escuchar las opiniones, las posturas de cada uno de ellos en esto que es solamente uno de los pasos en un largo proceso que continuará. Aquí el día de hoy, de una u otra forma, se hizo historia y hablé con el secretario Almagro uno a uno. Este programa se lo presento entonces así. Nulo, írrito, inadmisible, impresentable, improponible. Y una visión intervencionista, con amplia experiencia en golpes de Estado, con amplia experiencia en invasiones, con amplia experiencia intervencionista, a la cual se suma el actual secretario general Luis Almagro. El odio manifiesto, y el desconocimiento que hace el secretario general sobre el gobierno de Venezuela demuestra, entre otras cosas, uno, que desconoce expresamente, no implícitamente, expresamente que hay un gobierno legítimo y constitucional en Venezuela. Y se parcializa y se suma a una parcialidad política que pretende el derrocamiento del gobierno venezolano. Y se ha montado toda una artimaña mediática para vender una Venezuela que no existe. Responsables directos de ellos son los lobos que están ahí a las afueras esperando para seguir el show con su representante en esta organización, el secretario general. Si usted fuese empleado de McDonald's, jamás, escúchalo bien, jamás ganaría el empleado del mes. Es un pésimo empleado. La agenda de los Estados miembros no puede estar sujeto a esa agenda personal, ni política, ni privada. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluOEA, hashtag ConcluOEA, numeral ConcluOEA. Sus mensajes, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, esa es la cuenta, la etiqueta es numeral ConcluOEA. Pues ya le decía yo que, y lo pudo ver, ¿no?, entre acusaciones de intentos de golpe de Estado, insultos, humillaciones y malas miradas, terminó la sesión de la OEA que buscaba evaluar la posible activación de la Carta Democrática en contra del gobierno venezolano. Está una iniciativa del secretario general a través del artículo 20. La reunión terminó sin votación, porque no era necesario, tampoco es que se fuera a votar el día de hoy, hay que dejarlo muy claro, y vamos a profundizar más en eso más adelante. Pero el debate, sin embargo, quedó abierto para la valoración de los argumentos presentados. El primer punto de la reunión fue votar para admitir la presentación del reporte del secretario general Luis Almagro sobre la crisis venezolana, que se le conoce como la orden del día, que era lo que le mencionaba al principio del programa. 20 países votaron que sí, es decir, sí seguirá adelante con la orden del día. 12 dijeron no y otros 2 se abstuvieron de votar. Este voto es muy significativo. ¿Por qué? Bueno, porque ejemplifica el cambio geopolítico de América Latina y la intención de al menos hablar del tema, de traer el tema de Venezuela
a la mesa. Vamos a revisar cómo se dieron las cosas. En Sudamérica el sí obtuvo 7 de 10 votos. En Centroamérica 4 de 6. En el norte 3 de 3. Y el Caribe 4 votos y 2 abstenciones de 10. Vamos a Sudamérica, el sí obtuvo 7, le decía yo, de 10. Le repito, Centroamérica 4 de 6, en el norte 3 de 3 y el Caribe 4, 2 abstenciones de 10. Ahora, tras el voto, Almagro presentó su crítico reporte donde argumentó un colapso constitucional en Venezuela, parcialidad de los poderes públicos y abogó por una solución inmediata a los altos índices de desabastecimiento. Pidió que los países miembros consideren sus recomendaciones. Escuche usted. Sí, pues hoy les solicito a ustedes, miembros del Consejo Permanente, que consideren las recomendaciones que hemos planteado. La realización del referendo revocatorio, que aún en cumplimiento del plazo máximo después de la recolección de firmas de 90 días, darían los plazos para que se realizara este año. La liberación de los presos políticos y detenciones arbitrarias. Que los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno venezolano hagan a un lado sus diferencias y empiecen a trabajar juntos, de inmediato, para responder a la crisis humanitaria. El informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, es profundo, es crítico, es duro, de hecho. Así es como se percibió y así es como también se presentó, pero con hechos factuales, con una investigación de fondo, es decir, sustentado. Sin embargo, presentó este informe y se encontró con una reacción, una tendencia que pudo haber sido establecida desde el día anterior. Y le estoy hablando del día anterior porque fue cuando el ex jefe del gobierno español, el presidente Zapatero, pedía humildemente precisamente al Consejo Permanente de la OEA que se diera una oportunidad al diálogo. Y esa fue más o menos la tendencia de los representantes el día de hoy. El diálogo, ir hacia el diálogo, más que hablar sobre el tema de la Carta Democrática. Claro, también apareció la palabra referendo revocatorio, que es otro de los temas importantes. Hoy, hace unos minutos, hace una hora aproximadamente, tuve la oportunidad de hablar aquí precisamente en la Organización de Estados Americanos con el secretario general Luis Almagro, en esta que es una entrevista exclusiva para Conclusiones, la primera vez que habla después de que se diera hoy la presentación de su informe y también la reunión del Consejo Permanente. Aquí le presento esto que es la primera parte. Bien, pues le quiero dar la bienvenida y agradecerle esta entrevista exclusiva en un día tan importante y tan complejo al secretario general Luis Almagro, secretario de la OEA. Secretario, gracias. Un placer. Gracias. Finalmente en persona, no en satélite. Exactamente. Vamos a ver si sigue funcionando de la misma forma. A ver si funciona igual. Sí. Bueno, a reserva de un aeropuerto en donde nos cruzamos, esta es la segunda vez que puedo estar en persona. Pero le agradezco mucho. Sé que ha sido un día sumamente complejo. Nos da la oportunidad a Conclusiones de CNN de estar con usted por primera vez después de esta jornada, hablando con un medio. Sabor. ¿Qué sabor le queda después del día de hoy? ¿Dulce, amargo, agridulce? ¿Cuál es el sabor de boca? No me lo planteé en términos de sabor. Me lo he planteado en términos de responsabilidad y creo que hemos asumido una responsabilidad importante. Hemos llevado el tema a Venezuela a una instancia importante, lo hemos trabajado con mucha profesionalidad, hemos hecho un informe que contiene elementos muy importantes respecto a lo que pasa hoy en Venezuela, ya sea referido al equilibrio de poderes, al referéndum revocatorio, a los presos políticos, a la situación humanitaria, la escasez de alimentos, la escasez incluso tortura, mencionó en su informe. El tema de derechos humanos específicamente, de derechos civiles y políticos, la situación de los presos políticos y la situación que sufren varios de ellos con apremios físicos, con tratos crueles e inhumanos, con tortura. Entonces fue algo muy metódico, muy elaborado de una forma profesional, con un apoyo muy fuerte de profesionales de la organización y hoy hemos tenido la oportunidad de presentarlo ante el Consejo Permanente.
Ahora, aquí hay un antecedente muy importante y perdón, es mi apreciación desde la postura de muchos de los países, de muchos representantes en el Consejo Permanente. El ex jefe de gobierno español, Zapatero, hace una presentación en la que pide una oportunidad humildemente para el diálogo en Venezuela. Y desde mi perspectiva, atendiendo precisamente las declaraciones de cada uno de ellos, se tendieron todos hacia ese lado, hacia el lado del diálogo, era su apuesta, la mayoría de los países así lo deja ver. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Siente que les faltó fijar postura concreta en torno al informe que usted presenta y a una invocación de la Carta? Es que el informe específicamente, si usted lo lee, especialmente la parte de las conclusiones y las recomendaciones que hacemos dentro de las conclusiones, refiere específicamente al tema del diálogo y la importancia que tiene el diálogo para rescatar los valores del sistema político, para generar los espacios de coexistencia y cohabitación que son necesarios entre gobierno y oposición, entre los tres poderes, los poderes principales del Estado, y además comprendiendo la sociedad civil y los sectores empresariales y de trabajadores. Todo esto es fundamental. Sin el diálogo, definitivamente es muy difícil que un sistema político camine hacia adelante. Eso estaría condenándose al fracaso y es uno de los elementos que podemos definir en el caso del sistema político venezolano, que arrastran el síndrome del fracaso de una manera más evidente. La falta de diálogo y la falta de elementos prácticos de que llevar a soluciones a través del diálogo. Y ese es el punto principal. Si usted ve el artículo 20 y lo ha leído varias veces, es un artículo muy constructivo. Digamos, el procedimiento del artículo 20 tiene por lo menos 4 pasos. Uno, la convocatoria por parte del secretario general de un consejo permanente para analizar la situación de un país basado en la posibilidad de alteración del orden constitucional, la realización de esa reunión del Consejo Permanente, la evaluación colectiva que hagan los miembros de los Estados miembros en el Consejo Permanente. Estamos en ese paso. Sí, dejarlo claro, qué bueno que lo dice. Exacto, estamos en el tercer paso. Personas pensaban que hoy se iba a votar. No. Estamos en el tercer paso. Y creíamos, nosotros también nunca forzamos que hubiera que tomar una decisión hoy. Creo que hubiera sido contraproducente, creo que no hubiera ayudado a nadie y creo que era importante comenzar el abordaje del tema en función de ese procedimiento. Y después viene el cuarto paso, que es la decisión que estime pertinente el Consejo Permanente. Se va a dar, ¿no? Usted le va a dar seguimiento para llegar ahí. Y eso es un tema que pertenece en realidad a los Estados miembros. O sea, claro. Es responsabilidad de ellos. Nosotros estaremos acompañando, estaremos analizando la situación, estaremos dando los aportes y las soluciones que estimen correspondientes para que sirvamos de apoyo, pero es una decisión que pertenece a los Estados. Entonces, son los mismos los que tendrán que elaborar, trabajar sobre esa base de seriedad en este tema. Secretario, pero ¿está usted seguro de que los estados asumirán la responsabilidad de llegar a ese cuarto punto? Porque el cuarto punto es básicamente una votación en la que estarían validando o no el proceso en su continuidad para aplicar o para invocar una carta democrática. Acá hay varios elementos que tienen que ser considerados y creo que es muy importante que en todas las instancias se vayan abordando y creo que es muy importante también que aquellos que han estado trabajando en esta propuesta de diálogo, Rodríguez Zapatero, presidente Rodríguez Zapatero, presidente Torrijos, presidente Fernández, se vayan centrando cada vez más en las soluciones específicas que requiere este problema. Hoy todos los venezolanos están de un lado o del otro empujando, promoviendo el referéndum revocatorio. Y a partir de ahí, definitivamente las soluciones que ese tema amerita. Hay otros que están del otro lado y que tienen una posición diferente, específicamente los vinculados al gobierno. Y ahí
está el tema, y ahí está un poco donde hay que concentrarse para empujar una solución en este asunto. Entonces, es muy importante que esto se siga adelante sin eufemismos, o sea, llamando las cosas por su nombre. Qué interesante que esté puntualizando el referendo revocatorio. Hubo países que sí lo mencionan o lo incluyen en su presentación o en su pero hay otros que no. Hay otros que solamente se enfocan en el diálogo. Sí, pero es que el diálogo tiene que estar destinado a lograr soluciones concretas. Y hay temas que hoy son los temas de problemas en Venezuela y de confrontación o de enfrentamiento o de conflicto dentro del sistema político. ¿No? Y que es, de acuerdo a la Constitución venezolana. Está previsto en la Constitución venezolana. Definitivamente, si se dieran aún los plazos máximos, usted fíjese que el referéndum revocatorio se puede hacer en un plazo de 90 días, máximo de 90 días, después de la recolección de firmas. Eso implica que se puede hacer este año. Se puede hacer este año. Entonces es una solución, es un camino que definitivamente Venezuela sería bueno que recorrería, porque, como hemos dicho, cuando una sociedad política está tan polarizada, cuando es tan difícil lograr soluciones, devolverle la decisión al soberano, al verdadero soberano, el que está empujando esto, porque esto no pertenece a nadie, no pertenece ni al gobierno ni a la oposición, no pertenece ni al Poder Ejecutivo ni al Legislativo. El referéndum revocatorio pertenece a la gente, y es la gente la que firma y es la gente la que va a llevar adelante este tema. Entonces, hoy creo que es un tema fundamental, porque destraba una situación sobre la base de una salida absolutamente democrática y constitucional. Entonces, es un punto, creo que, donde se tienen que resolver, se tiene que quedar claro cuál es el camino y cuál es la posición también que tienen partes y mediadores en este asunto específico tan importante. Está la situación de los presos políticos, está la situación de la asistencia humanitaria, claro, del Canal Internacional para la asistencia humanitaria, y que quizás hubiera salvado vidas, quizás los 3 muertos que vieron en Cumaná no hubieran muerto si ya estuviera llegando alimentación o estuvieran llegando medicinas a partir de canales internacionales de apoyo. O sea, son temas que resuelven la vida de la gente. Ojalá ese camino se recorra pronto, ojalá esas soluciones se alcancen pronto, porque hacen a lo que necesita la gente, a lo que necesita el pueblo, al día a día, a cómo uno vive y cuál es la calidad de vida que tiene uno cuando integra una sociedad. Marcamos una pausa, la invitación para que se comunique como lo están haciendo intensamente a través de las redes sociales, facebook.com/conclusionescnn en Facebook, facebook.com/conclusionescnn, esa es la página de Facebook. En tiempo real los estoy leyendo en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. La etiqueta es #ConcluOEA, #ConcluOEA. Regresamos en vivo desde Washington, precisamente desde la sede de la Organización de Estados Americanos, con más de la entrevista con el secretario general Luis Almagro. Ya vengo. Si algún día las fuerzas de la derecha imperial aprobaran en alguna instancia un plan para expulsar a Venezuela, para suspender a Venezuela, para excluir a Venezuela o para intervenir a Venezuela, si algún día eso llegara a suceder, tengan la seguridad que no me temblaría el pulso para tomar las medidas más radicales que puedo tomar, autorizado por la Constitución y el pueblo de Venezuela. No me temblará el pulso para radicalizar la revolución bolivariana. Hubo resistencia, obviamente, por parte de Venezuela en la voz de la canciller Delcy Rodríguez para bloquear la orden del día. Sin embargo, bueno, por 20 votos, si no me equivoco, es que se da la orden del día. Sin embargo, se escucharon voces de 3 o 4 países, recuerdo ahora Bolivia, Venezuela, Nicaragua, que están pidiendo su renuncia. ¿Cómo toma usted estas? Porque, vaya, vamos a entenderlo así, viniendo tal vez de Venezuela,
de la parte oficial pudiera entenderse, pero cuando se suman otras voces como Bolivia, como Nicaragua, ¿cómo toma usted esto? Mire, acá hay algo que tenemos que tener en claro. Así como pueden haber estos países que específicamente gobiernos están pidiendo mi renuncia, también hay otros, muchos sectores, incluso dentro de sus propios países, que están pidiendo que continúe mi trabajo y que continúe manteniendo los principios que he estado defendiendo desde el comienzo de la gestión. Y mi responsabilidad, esencialmente, es obviamente en la responsabilidad institucional con los gobiernos aquí representados, y está muy claro cuáles son los órganos de la organización que dependen de los gobiernos, como ser el Consejo Permanente o la Asamblea General. Y después están claros cuáles son la naturaleza de los órganos, como la Secretaría General específicamente, que ese vínculo tiene una responsabilidad con los estados, y hay mecanismos en los cuales los estados pueden exigir rendición de cuentas, y creo que es muy importante que se sepa que yo estoy plenamente abierto todo el tiempo a someterme al escrutinio de los estados miembros, y eso es lo que hice hoy. Cuando presento este informe, no es un informe que lo hemos escondido, lo hemos puesto a consideración de los países, para que los países lo trabajen, para que los países puedan ser críticos o apoyarlo, lo que quieran hacer con eso. Y cualquiera que lo quiera consultar. Y cualquiera que lo quiera consultar. Hemos sido absolutamente transparentes en esto, y tenemos que seguir trabajando de esa forma, sometidos al escrutinio de los estados, pero asumiendo las responsabilidades institucionales. Hay cosas que han dicho de los tres países a los que usted hizo referencia, que adolecen de fallas en la conceptualización jurídica. El secretario general no es un cargo administrativo. El secretario general tiene, de acuerdo a la Carta de la OEA, artículo 110, hoy lo leyeron por ejemplo, una responsabilidad política. Tiene responsabilidad política también en función de la resolución 1080 sobre democracia representativa. Tiene también responsabilidad política de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana. Entonces, es un cargo con responsabilidad política, con mucha responsabilidad política, porque cuando uno aborda temas de democracia tiene muchísima responsabilidad política, y yo la pongo en juego, la pongo sobre la mesa, asumiendo la responsabilidad de mi trabajo, de lo que debo hacer, a escrutinio de la opinión pública generalizada, porque hoy no es que la historia te juzga el presente. Hoy la ciudadanía, 3 segundos después que hablaste, ya está juzgando lo que dijiste. Aquí está. Hoy me está juzgando por lo que dije. Sí. Y eso es importante, porque es la transparencia con la que quiero manejar esta organización y el escrutinio directo de la ciudadanía en cada uno de los países. No voy a hacer comparaciones porque no me parece lo correcto, pero sí tengo que hablar de una OEA de antes. No voy a hablar de tiempos ni de secretarios generales, y una OEA de ahora, específicamente con el tema de Venezuela. No se había abordado de esta forma, no se había entrado tan de lleno como lo ha hecho usted. Yo quisiera que me compartiera y que nos compartiera cuál fue el punto de encuentro con el tema de Venezuela que lo llevó hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que hizo que el actual secretario general de la OEA dijera, este tema hay que tomarlo, hay que traerlo y hay que presentarlo frontal y concretamente? ¿Qué fue? ¿Qué día fue? ¿Qué pasó? No, pero es que no fue un día, fueron elementos que paulatinamente se fueron acumulando, especialmente durante el proceso electoral que condujo al 6 de diciembre. Eso fue un proceso acumulativo con muchos elementos en los cuales la visión integral del proceso electoral aparecía dañada en muchos puntos, en muchos aspectos del mismo. Y por eso hicimos un abordaje del tema en función de la carta que dirigimos a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, haciendo referencia a los problemas que habíamos encontrado. Una carta
larga de 18 páginas, en la cual hacíamos referencia a cada uno de los aspectos en los cuales la integralidad del proceso electoral estaba siendo dañada. Creo que eso dio un marco ético a la elección y sirvió mucho para lo que pudo Venezuela alcanzar, que fue una elección clara, en la cual el escrutinio funcionó de la mejor manera, aunque el proceso que condujo hasta ahí tuvo sus complicaciones. Y nosotros también, de aseguro, pensamos que ahí quedaba el tema, que después iba a ser el diálogo político iba a imperar entre gobierno y oposición, porque había un balance de fuerza. Iban a tener que trabajar juntos los temas, entre poder ejecutivo y legislativo también, y que definitivamente el tema Venezuela iba a formar parte de algo que se iba a ir resolviendo paulatinamente de la mejor manera, sin necesidad de participación de la organización o de opinión o de pronunciamientos de la organización. Lamentablemente eso no fue así. Desde el comienzo hubieron problemas que tuvimos que ir marcando y definitivamente hemos llegado a un punto, si usted ve, que desde que se lanzó el prediálogo tenemos más presos políticos en Venezuela. Tenemos 3 presos políticos desde que se lanzó el prediálogo de los presidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos. Tenemos muertes en las calles, productos de la represión que se da a los saqueos de supermercados y de tiendas y de comercios y de transportes de alimentos y bebidas. Tenemos situaciones también, como dijimos, tenemos por lo menos 3 presos políticos más, incluidos los 2 muchachos que estaban trabajando en el tema de la verificación de las firmas. Tiene el tema 48-72 horas. Entonces, creo que tenemos un par de sentencias más del TCJ. Es cierto, los muchachos fueron esta semana. Exactamente. 2 sentencias más del TCJ que son verdaderamente duras respecto al funcionamiento del sistema. Entonces, creo que hay un punto en que tienen que haber señales para que esto se encamine, para que esto tenga se den pasos en la dirección correcta de resolver estos temas, no que los temas se vayan agravando. Entonces eso creo que es lo que puede generar las condiciones para el diálogo. Bien, pues ahí lo tiene. Gracias de nueva cuenta al secretario general Luis Almagro por esta entrevista exclusiva para Conclusiones, sobre todo en un día tan complejo, un día tan importante, muy importante escucharlo. Esta entrevista no termina aquí. Mañana voy a presentar una segunda parte porque nos extendimos mucho más, claro, hay mucho más que hablar. Así que esta fue tan solo la primera parte. Mañana en Conclusiones tengo la segunda parte de la entrevista con el secretario general de la OEA. ¿Por qué? Bueno, porque el día de hoy tengo la oportunidad de que me acompañe también aquí en la sede de la OEA en Washington otro de los protagonistas en el día de hoy. Y estoy hablando precisamente del presidente de la Asamblea Venezolana, el señor Henry Ramos Alup, que ya está aquí en el lugar, así que en cualquier momento se los presento ya sentado junto a mí para iniciar una charla muy importante el día de hoy. Por lo pronto se lo dejo ahí y ya regreso. El secretario general está dando un golpe de Estado a esta organización y está promoviendo con la oposición venezolana un golpe de Estado en Venezuela. Hace apenas unos minutos, el secretario general de esta organización no solamente se reunió con líderes de la oposición venezolana, presidente del Parlamento venezolano, sino que además también facilitó los salones protocolares principales para que se solicite la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Continuamos en vivo desde Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos. Antes de entrar de lleno con mi próximo invitado, quiero hacer una aclaración importante. El equipo de Conclusiones, la producción, estuvo como siempre haciendo llamadas a diferentes funcionarios del gobierno venezolano para invitarlos y tener su voz en torno a todo lo que pasó el día de hoy en el Consejo Permanente. Sin éxito.
sin éxito, pero quiero dar los nombres para que sepan ustedes a quienes llamamos, ¿verdad? Héctor Rodríguez, diputado oficialista, Ricardo Sanguino, diputado oficialista, Ramón Lobo, diputado oficialista. Ninguno de ellos nos dio una respuesta exitosa, así que lo dejo en el récord y les hago la invitación de nueva cuenta a cualquier funcionario del gobierno venezolano. Está abierta la puerta, aquí los esperamos, cuando quieran hablamos, con mucho gusto, así que es decisión de ustedes. Ahora sí que el balón queda en su cancha. Le quiero la bienvenida entonces a mi próximo invitado, que es don Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Don Henry, gracias. Gracias, Fernando, por la invitación. Gracias a usted, un placer tenerlo, como le decía el secretario Almagro, ya en persona, vivo y a todo color y no en satélite. Así es. Lo veo cansado. ¿Está cansado, agotado por el día o por la situación tan tensa que se vivió? Bueno, ha sido un día realmente muy agitado, muy tenso, pero un día, yo digo que muy provechoso para la democracia venezolana, porque por fin, no solamente la Organización de Estados Americanos, sino todos los países hermanos del continente se han dado cuenta de que la situación de Venezuela, no obstante esta diplomacia hecha a trompicones por el gobierno venezolano, no ha permitido ocultar más la situación venezolana, el colapso de nuestro sistema democrático, la situación económica terrible, el déficit institucional, la no separación de poderes, los atentados contra la libertad de expresión. Es decir, todo este cuadro que lo conforma la actitud de un gobierno que no rectifica y que tenía que llegar a lo que llegó, es decir, la solicitud por parte del secretario general de la OEA, luego de un meduloso y muy bien documentado informe sobre la situación venezolana, a pedir la activación, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que por cierto, yo no entiendo por qué el gobierno recusa la aplicación de la Carta como que si fuera un instrumento extravagante de una potencia extranjera. Venezuela forma parte de la Organización de Estados Americanos y uno de los instrumentos basales esenciales es la Carta Democrática suscrita por Venezuela, que contempla mecanismos que tienen o deben ser aplicados cuando se dan los supuestos de hechos que la misma Carta contempla. Sí, voluntariamente forman parte de la Organización del sistema interamericano. Lo que pasa es que... Sabiendo las reglas del juego, ¿no? Claro, frente a la situación de la OEA, el gobierno venezolano tiene una posición bipolar. Cuando lo que resuelve la OEA encaja dentro de su proyecto, dentro de su propósito, viva la OEA. Cuando la OEA dispone, resuelve o trata lo que el gobierno venezolano no quiere que se trate, entonces la OEA no sirve para nada, la recusan, es injerencista, etcétera, etcétera. Ahora, hay hubo una tendencia marcada desde antes por el ex jefe del gobierno español, el presidente Zapatero, que era el diálogo, ¿no? Humildemente pedía una oportunidad para el diálogo en Venezuela y hoy, pues se escuchó lo mismo. Es decir, hubo quienes sí mencionaron el referéndum revocatorio, pero mayormente se iban por el lado del diálogo. Don Henry, yo voy a ser muy franco y lo voy a decir porque es una realidad. ¿Cómo se puede pensar en diálogo con un presidente que dice que le va a enviar a usted un pepino gigante para ver qué puede hacer con él? Y esto es una realidad, usted me puede certificar ante la audiencia internacional que eso fue lo que hizo el presidente Maduro, un pepino de este tamaño que presentaron en un programa del presidente Maduro con una muchacha y el mensaje fue que le iba a enviar el pepino para ver qué podía hacer con él. Bueno, entre otras cosas, yo diría que independientemente de la procacidad, de ese mensaje grotesco, absolutamente impropio, en la boca de un ciudadano común impropio, imagínate tú en boca de un presidente. Pero es que no se trata solamente de eso. ¿Cómo puedes tú establecer un diálogo si desde los primeros intentos de mediación por parte de los expresidentes hasta hoy, todo se sigue agravando? Más lesionados, más detenidos, más amenazas de juicio, más irrespetos a la Asamblea Nacional, peor la situación económica, peor la situación social. Diálogo, bueno, don Henry, incluso la propia... ¿Es una posición diplomática o es real? Incluso la propia Organización de Estados Americanos planteó la presencia de los expresidentes como facilitadores. Pero fíjate, primero otra cosa, la propuesta de diálogo no es algo que surge ni del gobierno venezolano ni de la oposición, sino del propio Vaticano, del gobierno de los Estados Unidos, de la Comunidad Europea, del Grupo de los etcétera. Porque en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, o dialogas o te matas. Ahora bien, tú para sentarte a dialogar no puedes ir ni con las manos amarradas, ni con una agenda impuesta por una de las partes, ni con facilitadores impuestos por una de las partes, sino que todo tiene que convenirse previamente para tú poder sentarte y ver, y sobre todo, procurar que ese diálogo produzca resultados. Porque si el gobierno venezolano, dado el caso, lo que pretende es que nos sentemos a dialogar como una especie de
de manguera para apagar fuegos y plantear que eso sea el sucedáneo para que no haya referéndum revocatorio, para que los presos políticos sigan como tales y para que se sigan cometiendo atropellos contra las instituciones, atentados contra la libertad de expresión y demás, etcétera, que conforman ese cuadro patético que ha venido a dar a la OEA, porque se olviden de diálogo, porque nosotros no vamos a hablar en esa condición. Usted ya se sentó una vez al diálogo. A mí me tocó hacer esa cobertura en vivo, no sé cuántas horas fueron, y usted fue una de las figuras, junto con Enrique Capriles, que más brilló por la forma en que se dirigieron precisamente al presidente Maduro. Sí. ¿Pero qué salió de esa reunión? Por eso mismo, cuando tú... Ahora usted es presidente de la Asamblea. Yo quiero, a propósito que tú traes a cuento ese evento, Fernando, te quiero recordar lo siguiente. Toda decisión de esa naturaleza supone pagar un costo político. Lo pagó el gobierno y lo pagó la oposición, aunque en definitiva dejamos de estar invisibilizados. La oposición recibió gran respaldo por el papel bastante lucido que tuvimos en ese evento. Pero yo no sé si tú recuerdas cómo concluí yo mi intervención. Le dije, mire, presidente, esta instancia se salva, o sea, el diálogo, si usted resuelve, porque todo pasa por decisiones del jefe del Estado. Ahora, ¿por qué se murió la instancia? Porque el presidente no resolvió nada, no decidió nada y entonces quedó simplemente como un intercambio de opiniones donde la oposición lo hizo mucho mejor porque se expresó mejor y porque tenía la razón. Pero no se llegó a nada porque el presidente no resolvió nada. Ahora, nosotros no nos vamos a sentar ahora a dialogar para vernos las caras, ni para apagarle el candelero al gobierno, ni para darle una tregua a ver si coge un respiro. No. Llegado el momento, con nuestras exigencias y nuestras condiciones, que eso no es esta tarde, ni mañana en la mañana, ni pasado mañana, porque tenemos que calcular muy bien los tiempos sin estar sacrificando ninguno de los objetivos ni ninguno de los propósitos que tiene la oposición por delante. El primero de ellos, el inmediato, es el referéndum revocatorio. Ahora, si llegado el momento hay que renegociar o negociar las condiciones para sentarse a hablar en condiciones de igualdad y sobre todo buscar que se garanticen los resultados, muy bien. Si no, no vamos a perder el tiempo en eso. Voy a marcar una pausa, don Henry, voy a regresar. Profundizamos un poco más con el tema del revocatorio, que me decía el mismo secretario general Luis Almagro, me decía, dan los tiempos dan para que sea... Absolutamente dan, claro que dan. Pero parece que no están dando. Bueno, ahora hablamos de eso, si le parece. Regreso entonces, estoy con don Henry Ramos Alup, que es el presidente de la Asamblea Venezolana, y continuamos con este especial desde la sede de la OEA, aquí en Washington, en conclusión. De la Organización de Estados Americanos. Estoy con el presidente de la Asamblea Venezolana, don Henry Ramos Alup. Don Henry, estábamos hablando, bueno, yo quería entrar con el tema del referendo revocatorio, que ha sido mencionado, no tanto como ustedes quisieran, yo lo sé, por parte de los países miembros, pero finalmente se está hablando del revocatorio. El secretario Almagro me dice que si hay tiempo. Yo le pregunto a usted, con lo que está pasando con el recuento, con la certificación de las firmas, ¿hay tiempo? Hay tiempo suficiente, Fernando, no obstante las añagazas, los ardides, los obstáculos groseramente colocados por el Consejo Nacional Electoral con el mayor desparpajo, sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de reserva. Por ejemplo, para graficarte la imagen, sitio donde hay gran afluencia de personas para validar una o dos máquinas y las ponen a funcionar en un tiempo sumamente riguroso. Y llegada la hora de cierre no respetan que haya personas en la cola para validar, como sucede en las elecciones, sino que simplemente lo cierran. Y en otros sitios donde no hay electores para validar, allí hay máquinas operativas que por supuesto trabajan con mucha comodidad porque hay muy poca gente. Eso nos ha obligado a establecer operativos de transporte de gente de sitios, aunque muy distantes, densamente poblados con pocas máquinas, a sitios donde hay baja densidad de electores, pero hay máquinas funcionando. Entonces nos han obligado a un esfuerzo extraordinario para poder llevar a la gente a bailar. Pero te voy a contar una cosa más curiosa para que sepas cuál es la interpretación del Consejo Nacional Electoral. Venezuela tiene 24 entidades, es decir, 24 estados. Si nosotros, por ejemplo, logramos la validación, como la vamos a lograr, en 23 estados y en uno solo no la lográramos, no hay referéndum revocatorio de acuerdo con la interpretación del Consejo Nacional Electoral. Eso sería exacta, porque esa es la interpretación de ellos. Eso sería algo como lo que te voy a explicar, que si un presidente, que si un candidato presidencial gana las elecciones abrumadoramente en 23 estados y pierde un solo estado por un voto, no es presidente de la República. Bueno, ese es el criterio que están aplicando ahora.
Repito, si validamos en todas las entidades, excepto en una, por pequeña que sea, el Consejo Nacional Electoral va a decir que no hay referéndum revocatorio. Pero a ver, don Henry, no entiendo, porque esto tiene que ver con un tema de porcentajes en cuanto a la densidad poblacional. No, nos requieren un porcentaje de validación de 200.000 firmas. Bueno, si logramos esa firma, por supuesto, hay que estados que tienen mayor número de validantes porque tienen mayor población electoral. Pongamos por caso, Zulia o Miranda tienen más validantes que, pongamos por caso, que Amazonas y Delta Macuro. Pero bien, suponte que validemos en el Zulia 16.000 firmas y en Miranda 20.000 firmas y en el Delta de 1.200 firmas no llegamos a validarlas todas. Entonces, de acuerdo con ellos, el referéndum, por grande que sea el volumen de validación, si en una circunscripción no logramos validar la totalidad exigida, que es el 1%, entonces no hay referéndum. Esa es la interpretación que le está dando el Consejo Nacional Electoral. Mira, son cosas, Fernando, inenarrables porque son difíciles de comprender o de asimilar en cualquier país. No estoy hablando donde haya una democracia perfecta, sino donde haya racionalidad y sentido común. Estas son cosas que atentan no solamente contra la democracia ni contra la ley, sino que atentan contra la lógica, contra el sentido común. Pero eso pasa en Venezuela, lamentablemente. Ahora, a ver, si no se da el referéndum revocatorio, si no se pueden dar las condiciones para un diálogo, todas las condiciones que usted me ha dicho y que se han estipulado, incluso también por el mismo secretario Almagro, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué van a hacer? O sea, yo estoy absolutamente convencido que las firmas las tenemos validadas y recogidas en todas las entidades. Sí, pero si es con ese funcionamiento. No, pero seguimos, es que las vamos a recoger en todas las entidades. Simplemente te estoy diciendo los criterios que quieren aplicar para dificultar el revocatorio. Y por supuesto que los tiempos dan. Ahora, es necesario que le expliquemos a la audiencia de países que no son Venezuela, porque en Venezuela todos tenemos la situación clara, que hay una gran diferencia entre el referéndum hecho este año, el revocatorio, cuyas resultas el gobierno sabe cuáles van a ser, porque por eso le huye. Si el gobierno tuviera certeza de que lo va a ganar, ya el referéndum revocatorio tuviera fecha. No tiene fecha porque sabe que lo va a perder. Pero el gobierno entonces lo que está es alargando los tiempos, estirándolo, para que no se produzca este año, sino el año que viene. Porque si se produce este año, inmediatamente a los 30 días hay elecciones presidenciales. En cambio, si se produce el año que viene, quedaría por esos contrasentidos que tiene nuestra constitución chavista, diseñada y hecha por Chávez, el presidente revocado podría dejar su sustituto que cumpliría el resto del mandato. El resto del mandato. Pero fíjate el contrasentido. Que en este caso un presidente revocado deja a dedo, no electo por el pueblo, a su sucesor para que complete el periodo. Que podría ser cualquiera, desde el vicepresidente. ¿Cuán larga llega la imaginación? Puede ser el vicepresidente que deje ahí. ¿Cuán larga llega la imaginación? Lo que se te ocurra puede quedar de vicepresidente. Don Henry, me quedan como 30 segundos, pero le quiero preguntar, ¿tiene miedo de volver por las amenazas en el plano legal que ya le han hecho? Sí, siempre juicios militares, etc. Al entrar o al salir, pero bueno, esa eventualidad hay que asumirla y encararla, porque si vamos a dejarnos amedrentar por las amenazas del gobierno, bueno, entonces estaríamos listos. Esa es la estrategia del gobierno, tratar de asustarnos, pero nosotros no somos intimidables, de verdad que no somos. Bueno, pues por algo está aquí. Así no hubiera llegado. Don Henry. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Yo marco una pausa, regreso de inmediato. Don Henry Ramos Salud, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Estamos en Washington en vivo, en la sede de la... El agradecimiento para el equipo de producción, Key Guerrero en Atlanta, Tatiana Arias aquí en Washington, a todo el equipo de CNN Washington por su apoyo. Yo soy Fernando El Rincón, transmitiendo en vivo desde la Organización de Estados Americanos. Recordarle que mañana le tengo la segunda parte de la entrevista exclusiva que me concedió hoy el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio.